Ok, tenemos un segundo video en el cual vamos a trabajar lo que son qué es un ángulo y cuáles son los tipos de ángulos que nosotros conocemos. Un ángulo es la medida que hay en dos segmentos de recta. Yo tengo un segmento de recta AB y otro segmento de recta BC. Estos son segmentos de recta. Me dice que el ángulo es la medida que hay entre el señor AB y el señor BC, que están conectados los dos por una cosa que se llama vértice, que es el punto en donde se unen los dos segmentos de recta. El segmento de recta AB vamos a llamarlo lado inicial. Y el segmento de recta BC vamos a llamarlo lado final. ¿Qué significa que sea lado inicial y que sea lado inicial? Significa que este señor comienza aquí y termina en este lado. O sea, a esa abertura, ¿cuánto se abrió esa línea para medirlo? Y eso se da en grados, medida de grados. Los grados van a ir entre 0 grados y 360 grados. Más allá no va a tener una medida. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como un ángulo. Ahora vamos con los tipos de ángulos. El primer tipo de ángulo que nosotros vamos a conocer va a ser ángulo llano. Ángulo llano. ¿Qué significa que sea un ángulo llano? Es un ángulo que tiene una medida de 180 grados. Veamos a ver un ejemplo de un ángulo llano. Yo tengo mi vértice, vamos a decir que este es el vértice B, aquí tengo el lado AB y aquí tengo el lado BC. El ángulo llano es aquel que me forma esta línea, una línea recta, y su medida siempre será igual a 180 grados. A esto le conocemos entonces como ángulo llano. Segundo ángulo. El segundo ángulo que nosotros vamos a trabajar, vamos a conocerle como ángulo recto. El ángulo recto es aquel que su medida es de 90 grados. El ángulo recto, pues como ya lo hemos visto anteriormente en el teorema de Pitágoras, es el ángulo que tiene forma de dos rectas perpendiculares que me forman el ángulo de 90 grados. Entonces vamos a dibujarlo aquí pequeño y decimos, aquí tengo B, aquí tengo A, aquí tengo C y aquí está el punto vértice, como hemos visto acá, y me dice que esta medida de aquí hasta aquí es de 90 grados. Claro, en los triángulos, en los ángulos rectos, no usamos esta curvita, sino que usamos esta señora, un cuadrito con un puntico en la mitad, en la cual me está diciendo que es un ángulo recto o ángulo de 90 grados. 3. Bueno, continuamos. Vamos a hacer ahora un tercer ángulo, o sea, un tercer tipo de ángulo. Vamos a llamarlo ángulo agudo. El ángulo agudo mide entre 1 grado y 89 grados. ¿Qué significa? Que su medida no va a sobrepasar los 90 grados. No va a llegar a 90 porque ya sabemos que el de 90 es un ángulo recto. Va a llegar solo hasta 89. El tipo de ángulo siempre es el que más se ve, que sería de esta forma, donde tenemos A, B, C, y
el vértice aquí, que es el punto donde se unen los dos, y me dice que la medida de este señor va a ser menor de 90 grados. A esto le conocemos nosotros como un ángulo agudo. El cuarto ángulo se llama ángulo obtuso. El ángulo obtuso mide más de 90 grados. ¿Qué significa? Pues que va desde 91 hasta 360 grados, que llegaría a nuestro ángulo. Sería un ángulo que viene de una forma, puede ser, ojo, de esta manera, donde tengo a B, A y C, su vértice aquí en B, que es donde se unen las dos líneas, y su medida me dice que va a ser mayor de 90 grados. Otra forma de ese ángulo puede ser también este, donde tengo aquí a B, tengo a A y tengo a C. La medida iría por este lado, de aquí hasta aquí, y también sería mayor de 90 grados. Estamos entonces con el ángulo 4, ángulo obtuso. Continuando, seguimos con el quinto ángulo, que vamos a llamarle ángulos, ya son dos o más, complementarios. ¿Qué son los ángulos complementarios? Los ángulos son complementarios cuando sumados entre sí me suman 90 grados. No me suman más ni me suman menos, solo 90 grados. Entonces, que si yo tengo, por ejemplo, A, aquí B, aquí tengo C y aquí tengo D. Como estoy diciendo, son dos o más. En este caso, vamos a trabajar dos. Vamos a decirle que este ángulo que está aquí, vamos a llamarle una letra tita. Y este otro ángulo que está aquí, vamos a llamarlo beta. Entonces me dice, si yo sumo esos dos ángulos, tanto tita como beta, me va a formar un solo ángulo de 90 grados. Entonces, diríamos que el valor de tita más el valor de beta es igual a 90 grados. A esto le llamamos ángulos complementarios. Por ejemplo, si yo tengo que tita, por el caso, sería 35 grados, más ¿cuánto debería ser beta? Pues obviamente a 35 le sumaría 55 y eso me daría 90. Significa que 35 y 55 son ángulos complementarios porque sumados me dan 90 grados. ¿Listo? Vamos con el otro tipo de ángulo que se le llama ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios, al igual que el complementario, me dice que debo tener dos ángulos que sumados esta vez me den 180 grados. Entonces, si nosotros teníamos, acuérdense que 180 grados equivale a un ángulo llano. Aquí tendríamos dos ángulos suplementarios. ¿Por qué? Porque la medida de este ángulo, vamos a llamarle tita también, bueno, para cambiarle la definición, delta, y este señor que se llama alfa, cuando yo los sumo me forman el ángulo llano, que quiere decir que delta
más alfa es igual a 180 grados. Podemos decir, aquí tengo un ángulo de 120 y aquí tengo un ángulo de 60 grados. La suma me da 180 grados.